¿Qué lleva una persona a entrar a un banco y acuchillar sin mediar palabra al trabajador que allí se encuentra? ¿Simplemente quiere robar? ¿Hay algo más? Y todo ello en uno de nuestros pequeños pueblos, donde parece que todo se sabe, pero que de repente todo el mundo se vuelve ciego, sordo y mudo. Bienvenidos amigos, esta sería una buena sinopsis del caso de esta carpeta roja que tenemos esta semana aquí en nuestro programa. Un caso verdaderamente impactante, sin autor conocido por el momento y que rescatamos esta semana en Gabinete de Investigación para sacarlo de nuevo a la luz. Estas que van a ver son las claves del caso. Rosario Rodríguez, directora de Caja España en el pueblo Velilla del Río Carrión, año 2003. Aparece asesinada. Un posible robo, faltan 6.000 euros. Unas lesiones por arma blanca. Un pueblo rodeado por la nieve. Pocos datos trascendieron a la prensa. A continuación, lo analizamos. Hoy componen nuestro gabinete de investigación Jesús García Aller, comisario de policía, psicólogo, y nuestro médico forense, criminólogo, criminalista, medicina legal también, Aitor Curiel. Bienvenidos los dos. Vamos a ponerlos un poco en situación a los espectadores. Rosario Rodríguez, Velilla del Río Carrión, un pequeñito pueblo en las estriberías de la montaña palentina. Una nevada monumental en un día del mes de enero. Ella está cerrando la oficina bancaria, es la única trabajadora y la directora de Caja España allí en ese municipio. Cierra la oficina, se queda trabajando un rato más, esos papeles, y la mujer que realiza las labores de la limpieza, cuando llega a media tarde, se encuentra el cadáver allí mismo. Ese sería el comienzo de este caso. Sí, y lo primero que hay que decir es que estamos ante un nombre muy criminológico, Rosario Rodríguez. Curiosamente, sí, el mismo nombre de la mujer del chicle, pero nada que ver, no nos confundamos. Como muy bien has dicho, Rosario Rodríguez está trabajando. Lo primero que hay que analizar es, ¿esto era algo extraño o algo habitual? Bien, hay que dejarlo claro, completamente habitual. Iba por las tardes a la oficina a trabajar muchas veces y abría la puerta a la gente conocida, abría la puerta a la gente del pueblo que ya lo sabía, y si por la mañana no le venía bien ir a la oficina, pues se acercaban porque sabía que Rosario estaba muchas tardes trabajando. Por lo tanto, conocido en el pueblo que era habitual que estuviera por las tardes en la oficina. Es un caso, además, que policialmente es interesante por muchos aspectos, porque hemos dado un dato que es clave: la enorme nevada que ese día había en toda esa zona y que hacía prácticamente, no inaccesible, pero desde luego muy difícil las comunicaciones de municipio a municipio. Hacía muy complicado que alguien entrara y saliera para cometer un robo, ¿no, Jesús? Sí, normalmente esa es una de las claves por las que muchos piensan que el autor podría ser del propio pueblo, por la dificultad que tendría en desplazarse de alguna otra localidad, ¿no? Eso también habla un poco quizás de la falta de preparación del hecho, porque si estuviera muy preparado probablemente hubiera encontrado otra fecha más adecuada. También eso nos puede hacer pensar en que hubiera alguna razón de premura, prisa, ¿no? Algún documento que estuviera a punto de caducar, en fin, habría que, por lo que se ha visto un poco en toda la investigación, sí que han valorado muchas diferentes opciones y diferentes motivaciones. Entonces es un complejo un poco por eso. Fíjate que hablamos del principio de Lockhart en todos los casos, ¿no? Que ningún criminal puede estar en una escena sin dejar nada, sin llevarse nada y sin dejar nada. Siempre llevas algo, siempre dejas algo. Si a eso le juntamos toda la nieve alrededor del pueblo, rodadas de vehículos, pisadas al entrar y al salir, muchas más posibilidades de dejar pruebas, indicios, rastros, ¿no? Con lo cual todo orienta eso a una improvisación, a una falta de planificación, a una circunstancia muy alejada de un profesional del robo de los bancos. Y añado yo un par de asuntos más que yo creo que son determinantes para este caso tan peculiar. Estamos hablando de un pueblo pequeño, estamos hablando de una de las calles principales con un bar muy cerca de donde se encuentra la sucursal, en un pueblo pequeño en el que siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien que ve, siempre hay alguien que le llama la atención. En este caso,
parece ser que nadie vio nada. Si me dejáis, vamos con el vídeo, con el informe que hemos preparado previo para que todos se pongan en situación y después seguimos analizando el caso. Sí, a ver, el 29 de enero de 2003, sobre las 5 de la tarde aproximadamente, la persona que se encarga de las labores de limpieza llega a la oficina de Caja España, de la localidad de Vedilla de Río Carrión, y se dispone a hacer sus labores habituales. Cuando se dispone a entrar, se da cuenta que la cerradura superior está abierta, pero tampoco le llama la atención porque es algo habitual que la víctima estuviera algunas tardes trabajando. Abre la segunda cerradura, la inferior, entra, se quita la chaqueta como hace habitualmente, avisa a la víctima de que ha llegado para que no se asuste, y cuando avanza se da cuenta que en la parte de la derecha, justo al lado del mostrador que tienen de atención al público, se encuentra a la víctima en el suelo con un gran charco de sangre. Su asesinato, hoy en día, de 19 años después, sigue siendo una incógnita. No se sabe cuál fue el móvil, aunque bien es verdad que oficialmente se dio a conocer que faltaron de la caja 6.200 euros, pero la investigación, pese a no esclarecer el caso, sigue sosteniendo que no fue el robo el móvil. No se puede asegurar que fuera el robo, en un primer momento se trató como un robo, pero sí que es cierto que se investigaron otros posibles móviles como pasional o incluso en aquel momento se trató como un intento de sustracción de documentos de una posible falsificación de documento bancario y que el móvil económico fuera una táctica de despiste. Un crimen que llama la atención por muchísimas circunstancias. Había caído una enorme nevada sobre Vedilla del Río Carrión. El pueblo estaba literalmente encerrado, es decir, no se podía acceder al mismo ni por tierra ni por aire, iba a decir de mar, evidentemente no, pero las comunicaciones estaban totalmente cortadas. Por lo tanto, quien lo hizo se supone que tuvo que ser alguien del propio pueblo. Mi interpretación, un día de nieve, está nevando, la persona conocía las costumbres de Caja España, sabía dónde estaba el interruptor para desconectar la alarma, ha llamado, la conoce, es de confianza, la abre, entra y ha desconectado el interruptor de la alarma, de las grabaciones, porque no hay nada grabado, nada. Se tomó manifestación a todas las personas que pudieran estar por la zona circundante a esas horas de ese día. El equipo de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, el equipo forense, se personó muy tarde en el lugar de los hechos porque, aunque se desplazaban desde Cervera de Pisuerga, relativamente otra localidad cercana a Vedilla, la nieve dificultó enormemente el desplazamiento de los agentes, con lo cual, cuando llegaron a la sucursal, se encontraron el cadáver, pero con el espacio, el terreno totalmente contaminado, por decirlo en un argot policial. Sí que había unos documentos que estaban junto a la víctima tirados en el suelo y había manchas de sangre en el entorno donde se encontró la víctima, tanto manchas de huellas de mano, que fueron de la víctima, como proyección de sangre de propio apuñalamiento. También se encontraron unas manchas de sangre junto a una pequeña caja fuerte que tenía en el mismo mostrador. Y además al fondo había una puerta que daba acceso a un sótano donde tenía la caja fuerte principal, que también había alguna mancha de sangre en la puerta, en la zona de la puerta de acceso. El dato concreto es que faltaron 6.200 euros, pero siempre la investigación de la Guardia Civil no lo tenía como primera hipótesis. Aún así, se trabajaron otras líneas, se estudiaron las cuentas bancarias que en esa oficina había, préstamos, créditos que no estaban concedidos, el móvil pasional,
Se estudió personas de la población que pudieran tener algún problema psicológico. Las líneas de investigación fueron muy abiertas, no se desechó ninguna. Tenía que haber conocido o conocía a su homicida. ¿Por qué? Porque fue a una hora, a las 3 de la tarde, justo en el momento en el que las sucursales cerraban al público. Al abrirle, es de cajón de pensar que le conocía o la conocía a esa persona. Abrió la puerta y fue apuñalada, pero por detrás. Es decir, le dio la espalda a su asesino o asesina. Se recogieron muestras de todas las manchas de sangre que se encontraron para la obtención de ADN. Además, se recogieron muestras de pelos que se halló cerca de la víctima y fibras que había encima de la ropa de la víctima que no pertenecían a su propia ropa. Se intentó sacar huellas con resultado negativo. No se obtuvo ninguna huella con la suficiente calidad como para ser estudiada. Y no se obtuvo ningún perfil genético de una persona diferente a la víctima. La autopsia en principio reveló eso, que murió por arma blanca, con un cuchillo de unas determinadas características. ¿Cómo la mata? Primero, la clava en el pulmón. Una persona que le clavas en el pulmón, en el reborde costal, que la clava aquí, y la toca en el pulmón hace esto. No puedes gritar. Entonces la ha pinchado en el pulmón. Y después tiene una primera pinchada que toca hueso, después otra que toca pulmón, con lo cual no puede gritar, y el siguiente la clava en la cabeza y se parte el cuchillo. ¡Clac! Y queda la punta del cuchillo clavado en la cabeza. La pobre mujer murió brutalmente apuñalada, además de manera muy sádica, con tal potencia. La apuñaló que faltaba la punta de ese cuchillo, y fue precisamente no el cuchillo, sino la punta de ese cuchillo lo que se intentó analizar, y se analizó. Sí, según la autopsia y los informes periciales que se hicieron en el servicio de criminalística, se conoce cómo pudiera ser el arma. Aparte que en la autopsia se encontró lo que es la punta del cuchillo utilizado. El arma se sabe que es un arma de baja calidad, que el ángulo del filo es de 73 grados y que eso indica que no es de fabricación española. En España los cuchillos habitualmente no sobrepasan de los 40 grados, lo normal es entre 35 y 40 grados, con lo cual se tiene ese indicio. La punta del cuchillo encontrada en la autopsia coincide con las heridas que tenía la víctima. En el momento supuestamente del crimen había gente, pero nadie ha sido capaz hasta ahora de poder haber identificado al criminal. Hubo 9 manifestaciones que durante el primer día apuntaron a una persona como posible autor, y esa fue la primera línea de investigación que se siguió. Ireneo Puebla fue detenido por la Guardia Civil como presunto sospechoso del crimen. Se le inculpa porque Ireneo había sido condenado por un asesinato en Velilla unos años antes. Un chaval corto, le presionas un poco y dice lo que quieres que diga. Lo detuvieron, pero la labor importante que en este caso hizo su abogado defensor, Gabriel Ruiz, un abogado de Aguilar de Campoo, pues fue fundamental para que primero el juzgado y luego la audiencia, pasados los meses, decretara su puesta en libertad. Yo tuve la gran suerte, y fue suerte, o lo que quieras, fue que entre las 2:30 y 2:40 y 2:50, mi cliente estaba en el centro médico. Si no tengo que estar en el centro médico y que está en su casa, y no puedo demostrar dónde estaba, porque estaba en su casa, le cae el tema, condenado hubiese sido por asesinato. Y consiguieron que Ireneo quedara exculpado totalmente de este crimen. Y a partir de ahí, pues ya no se practicó ninguna detención más.
La Guardia Civil continúa investigando todos los casos que quedan sin esclarecer, se continúan haciendo gestiones y se continúa el estudio para ver la posibilidad de una nueva apertura de una línea de investigación. La persona que mató a Rosario sigue viva. El arma sería una de las pistas más principales que se puede obtener, pero bueno, puede aparecer una nueva testificación que diga, que aporte algún dato más sobre lo ocurrido ese día. Sí que parece que puede ser alguien cercano a la población y que conozca los horarios de la oficina, pero no da la impresión de que sea un hecho muy estudiado. Decía el capitán, no parece que sea un hecho muy estudiado. Comentábamos mientras veíamos el vídeo, Jesús, y tú eras de la misma opinión, no parece que sea un hecho pensado, estudiado, trabajado. Bueno, también nos podemos encontrar con una preparación muy exhaustiva que precisamente lo que pretende es que parezca que no ha estado preparado. Yo veo demasiados cosas raras, errores en cuanto a alguien que prepare un poco. Un atraco a un banco se prepara medianamente. Entonces, no sé, podríamos pensar también en una preparación para que pareciera que no está preparado. Todo que son elucubraciones. Sí. Que... Claro, decía yo, quizá podríamos empezar por ahí, ¿no? Tanto si es un atraco como si alguien va a cometer un crimen, lo primero será investigar un poco el entorno, cómo trabaja. Alguien tiene que verse por allí. Estamos en una zona rural, un pueblo en el que se conocen todos. Una persona forastera merodeando una oficina bancaria para enterarse de horarios, personas, casas, etcétera. Se hubiera visto seguro, o sea, habría llamado la atención los días previos seguro, porque es una calle en la que hay muchísimas viviendas. ¿Quién es ese? Oye, ¿has visto al señor? Buenos días, que en un pueblo hasta se te acercan. Buenos días, ¿quién eres? ¿El hijo de quién? O sea, que estamos en Palencia, una zona en la que evidentemente, insisto, se conocen todos y que no es sobrino de uno, es primo de otro, tío de otro, o está cascuñado del de más allá. Entonces una persona no cuadra que pueda estar mínimo unos días para saber que esta persona se quedaba sola por las tardes en esa oficina y justo decidir que voy a robar cuando el pueblo está prácticamente cerrado por la nieve, que si quiero huir, necesito un todoterreno, que me puedo quedar tirado por la nieve, que voy a ir dejando las rodadas de por dónde voy hasta que desaparezca la nieve. O sea, realmente yo creo que un profesional no lo es, que hubiera llamado más la atención. Es más, si vamos a las lesiones, un profesional clavaría un arma blanca en una zona en la que se puede romper y dejar un trozo del arma en la víctima. ¿Un profesional dejaría un trozo del arma en la víctima? Jamás. Un buen profesional jamás dejaría una prueba de semejante calado, porque encontrando la otra parte y uniendo los extremos y viendo que concuerda, tendríamos al responsable. No lo ha hecho un criminal, desde mi punto de vista lo ha hecho alguien próximo, alguien del pueblo que no llama la atención y que conoce las costumbres de esa oficina. Otro asunto importante es, vamos a tratar de determinar, va a ser muy difícil, pero ¿qué móvil os convence más a vosotros? Yo me pongo en esa tesitura y digo, si yo quiero cometer un robo, si el móvil va a ser el robo, yo no robo en la sucursal de mi pueblo, que me conoce la persona que está trabajando allí, que me pueden ver entrar o salir, me iré a 600 kilómetros o 800 kilómetros a cometer el robo. Parece lo más lógico, lo más sensato, ¿no? Si el móvil fuera el robo. Sí, estás pensando en un robo y planificado y hombre, en un pueblo en el que me va a costar irme sin que... O sea, me va a costar llegar y estudiar sin que me reconozcan, me va a costar irme. No tiene fácil comunicación para pasar desapercibido con una multitud o con un sitio en el que pueda esconderme fácilmente. No es el sitio ideal. Puede ser pueblos grandes y sin mucha preparación, en plan itinerario, pues se puede plantear en plan robos seriados, pero no es el caso tampoco. Entiendo que tampoco es una sucursal que vaya a tener una gran cantidad de dinero, ya que me voy a mojar, voy a hacerlo por una gran cantidad de dinero. No parece, puede serlo, y puede serlo por necesidad incluso, pero no parece claro por lo menos. Y las circunstancias es que son muy, muy concretas en este caso, ¿no? No, y sobre todo si pensamos que
podría estar cerrada la sucursal y le abrió. Por lo tanto, no puede ser ningún desconocido. Podríamos pensar, si acaso, que fuera con algún tipo de pretensión económica, pedir algún crédito, y que ante una negativa o ante se ofuscara, se obcecara y discutieran, probablemente. Además, parece ser que le atacó por la espalda, cuando no sabemos lo que pudo ocurrir. Pero que fuera directamente con intención de robar, probablemente no. No, por lo menos no un robo limpio, puro, claramente, estratégicamente pensado, para nada. Una escena llena de sangre, con manchas de sangre, con pisadas, con manos en la caja sangre, no es un robo limpio ni bien pensado. Dicen todos los investigadores de homicidios que para poder clarificar o sacar algo en claro de un homicidio, de un asesinato, lo primero que hay que conseguir es conocer la intravida de todas las personas, que dicen ellos, yo no, dicen que todos los demás, vosotros, tenéis una vida oculta, tenéis algo que no conocemos los demás, unas inquietudes, unas pasiones, unos contactos, unas relaciones, un consumo de sustancias, un consumo de lo que sea, pero todos, menos yo y el caballero de mi izquierda, que seguro que tampoco, tenéis una segunda vida, que es lo primero que hay que descubrir para poder descubrir esto. ¿Sabemos suficiente de la vida de Rosario Rodríguez? ¿Qué le gustaba, qué no le gustaba, con quién alternaba? ¿Sabemos que iba a cambiar de destino en breve, que se iba a venir a Valladolid? ¿Eso había podido ofender a alguien que se hubiera quedado sin un préstamo? Parece que la Guardia Civil dice que se investigó todo eso también. ¿Lo suficiente? ¿Tenía relaciones de qué tipo, con quién? ¿Tenía amigos de qué tipo? ¿En qué ámbito se movían? Todo esto es clave en este tipo de investigaciones también, antes de pretender centrarlo en un móvil de un simple robo, que no parece en este caso. Yo vuelvo a insistir, porque es un caso que me ha despertado muchas preguntas. Yo voy a robar. Suponiendo que quiera ir a robar, que para eso sustraigo 6.200 euros, que es la cantidad que falta. Caramba, no es lo mismo ir a robar que matar a alguien. Cuando yo entro, ya llevo un cuchillo, evidentemente, para poder amenazar. Si seguimos las indicaciones que nos han dado, me abren la puerta y lo primero que hago es asesinar a la persona que tengo allí. Bueno, yo creo que eso es lo que hemos dicho antes. Se puede ir a robar, se entra en un banco cuando está abierto, se entra con pasamontañas. Si en un momento dado se da cuenta de que es reconocido, ahí ya no es solo el robar, ahí ya está jugándose la cárcel porque le han reconocido. Ahí puede tener una motivación para matar, pero esa no es yo creo que ese no es el escenario, puesto que le han abierto la puerta, puesto que realmente ya era conocido al llegar. Pero vamos a poner suposiciones, vamos a poner que no voy a robar, que voy a pedir un préstamo, que voy a pedir un adelanto de mi nómina, que voy a tener un ingreso pronto que no me termina de llegar, que tengo un gasto que necesito. Un documento que necesito para salvar un momento puntual. Un momento puntual, me acerco a la oficina, llamo, me abre, que me conoce, me abre perfectamente, empezamos, le digo que me tiene que adelantar 3.000 euros, 2.500, porque necesito para un aprieto puntual, pero que en 15 días voy a cobrar no sé qué, lo voy a tener en cuenta, y ya evidentemente me dice que no, empezamos a discutir. Una cosa va llevando a la otra, se va subiendo el tono, ya me dice que me vaya de la oficina, entonces yo pierdo los papeles, entramos en una situación agresiva, saco un cuchillo que llevaba por si acaso, porque en el ámbito rural a veces se pueden llevar para muchísimas actividades del día a día, de una cuerda, de los animales, de muchas cosas, saco el cuchillo, una cosa lleva a la otra, cometo el asesinato, o ya le digo, pues ahora por las malas me lo das, y luego digo, narices, me va a denunciar, me conoce, si es que no tengo escapatoria. Y entonces me planteo que cuando se va por la espalda, decir, pues tengo que matarla porque si no, mi objetivo... O sea, que puede ser que el robo inicialmente no fuera el móvil y se haya complicado una situación diferente también, ¿no? Qué caso tan complejo este, ¿verdad? Os voy a pedir un ejercicio. Vamos a lo que sabemos. A partir de lo que sabemos, ¿hasta dónde podemos llegar? Sabemos que alguien entra, más o menos las horas en las que se puede producir, la forma en la que muere Rosario, que se sustraen 6.200 euros. ¿Qué más sabemos y hasta dónde nos puede llevar eso que sabemos? Las lesiones de la víctima, por arma blanca, por la espalda, dejando un trozo del arma. Yo ahí tengo que decir dos cosas que no estoy de acuerdo con parte de lo que se ha comentado en el vídeo. Creo que no es un profesional, no puede serlo, nunca dejaría un trozo del arma a un profesional en la escena.
Eso, clave. Y lo segundo, tampoco estoy de acuerdo con que toda la lesión por arma blanca en un pulmón conlleve la imposibilidad de gritar o pedir ayuda. No es cierto. Un neumotórax muy grande a tensión puede producirlo, pero una herida por arma blanca normalmente en pulmón no produce un neumotórax a tensión. Produce un neumotórax o un neumotórax parcial que no es a tensión y no impide, y eso tampoco es un gesto habitual de un profesional. O sea, ahí, como médico especialista de medicina legal y forense, estoy completamente en desacuerdo, según mi leal saber y entender en este caso. Y las claves yo creo que es que hay un sospechoso que es conocido, que justifica la apertura, que tiene antecedentes por robo con homicidio, conocido en el pueblo, que podría justificar también el que por miedo hay gente que no testificara, y que a mí me cuadraría. Me sorprende mucho esa data tan exacta. Es que este sospechoso estaba justo de este minuto a este minuto en otro sitio. De las 2:35 a las 2:50. ¿Cómo se puede datar con tanto detalle, con lo que nos cuesta a los forenses datar con temperatura, con potasio en humor vítreo, con livideces, con rigidez, con todos los fenómenos cadavéricos y todas las pruebas bioquímicas? Nos cuesta tantísimo datar un fallecimiento, y aquí, sorprendentemente, en voz del abogado de la defensa del principal sospechoso, se ha datado justo cuando se ha podido acreditar que él estaba en otro sitio. A mí, regular, no lo veo claro. No lo ves claro. Nos faltan datos. Faltan datos precisamente de si este sospechoso tenía alguna deuda que satisfizo posteriormente, si tenía alguna... Probablemente eso es lo que estamos comentando, ¿no? Lo más lógico con todo lo que tenemos ahora mismo nosotros sería pensar en algo de eso. Entró con una intención que después se fue trastocando por una negativa, una imposibilidad. Si ya es una persona, un sospechoso que ya tuvo una falta de control de llegar a matar a otra persona en un robo y demás, pues yo creo que ya... Ahora, volvemos un poco a lo que se ha dicho siempre, ¿no? Los indicios pueden hacernos sospechar, pero los juzgados para condenar, incluso para abrir un juicio oral, necesitan algo más sólido que un mero indicio y una sospecha. Yo permitidme que apostille, como debe de ser, porque para condenar a alguien, sobre todo por un caso tan grave como asesinato, hay que tener pruebas suficientes, ¿no? Siempre defendemos eso. Sí, insisto, el pedir la colaboración ciudadana. En este caso más, y ahí iba yo ahora un poco por cerrar esta investigación. Yo soy de pueblo, he vivido, paso temporadas, es muy difícil pensar que nadie viera nada, que nadie sea capaz. Saben los espectadores que nosotros tenemos nuestra línea de teléfono, nuestro correo electrónico, para que alguien de manera voluntaria pueda aportar algo de luz en un caso como este. Parece difícil que en un sitio, en una situación como esa, con tanta nieve, que alguien está mirando por la ventana, ¿no? Quién pasa, quién no pasa, nadie viera nada. Una escena con muchas manchas de sangre que se ha tenido que manchar, el agresor también, es difícil. Quizás el miedo, ojo, a este sospechoso o a otro, El miedo en el ámbito rural, donde todo el mundo se conoce, y si yo hablo de más de alguien y luego no se le condena, o sí puede repercutir contra mí o contra mi familia, a veces puede dejar a alguien ciego, sordo o mudo. El miedo puede ser en ocasiones. Sí. El miedo es motivación suficiente para que la gente piense que mejor es no meterse en líos, y que si hay algo ya la Guardia Civil o la policía lo aclarará, ¿no? Yo aprovecho para preguntar, aprovechando que te tenemos también aquí, Jesús, que tienes experiencia en estos casos, ¿alguien puede llamar a la Guardia Civil, a la policía en este caso, para decir, yo sé algo, pero me gustaría que no trascendiera quién soy, para no poner en riesgo tanto mi integridad como la de mi familia? Eso no solo es posible, sino que es muy frecuente, Es decir, normalmente en todas las investigaciones la policía llega a conocer muchísimas cosas. El problema está en después cómo esas cosas que sabe la policía se puede demostrar objetivamente. En ocasiones incluso hay que aducir todo eso que se oye, que una persona que no quiere darse a conocer ha dicho, se ha visto esto, se ha visto lo otro. Se solicita incluso una intervención telefónica, se solicita una entrada y registro.
Como eso, digamos que eso contraviene un poco los derechos fundamentales, los jueces también son poco proclives a dar ese tipo de posibilidades cuando no hay algo objetivo. Con Claro, lo cual yo es me refería a que alguien pudiera aparecer ahora mismo viendo este programa y dijera, pues yo es que aquel día sí que vi algo y por miedo a las represalias que pudiera tener por parte del asesino, no he dicho nada hasta ahora, pero si yo puedo tener cierta protección o cierto anonimato, que nadie sepa que he sido yo el que he contado esto a la policía, pueda estar protegido. Normalmente esa responsabilidad la suele asumir el investigador, la Guardia Civil o la policía. Lo que hace es trasladar al juzgado que ha tenido conocimiento por informaciones recibidas de que ha pasado esto, lo otro, lo de más allá, y que se solicita tal o cual medida para poder llegar a obtener una prueba objetiva. Ahí entonces ya depende un poco del juzgado, si ve que la información que se facilita tiene la suficiente enjundia, puede concederlo, ¿no? Y de hecho se conceden, digamos, intervenciones telefónicas, intervenciones, por ejemplo, de cuentas de los bancos, intervenciones de las llamadas telefónicas, todo eso. El juez necesita un mínimo indicio racional de que va a ser más importante lo que se pueda obtener que no el derecho fundamental que se conculca, que normalmente ahí es donde ponen en un platillo siempre eso. ¿Qué peso tendría una testifical de alguien que diga ahora mismo, yo vi a esa persona saliendo en este rango de horas, saliendo de la oficina, me llamó la atención porque iba manchado de sangre? Hombre, eso sería... Yo pongo mucho ya, imagino, estoy elucubrando mucho, pero... En eso seguro que ha estado soñando la Guardia Civil de Lilla todo este tiempo. Yo creo que hay que ser generoso con la información a los cuerpos y fuerzas y tratar de colaborar la mayor parte posible, incluso por egoísmo propio, porque estábamos comentando que en esa región hay varios casos sin resolver. No es el caso, pero imaginemos que fuera un asesino en serie. Es que el siguiente puede ser tu hija, tu sobrina, tu madre. O sea, hay que intentar ayudar y colaborar para pillar a los malos. No son tantos y no tienen tanta ayuda. La mayor ayuda que tienen es el silencio de los buenos. Tenemos que colaborar y ayudar en todas estas investigaciones. Desde luego. Nosotros además ya saben que tenemos un teléfono, un correo electrónico para que alguien que quiera comentarnos, que quiera contarnos cualquier cosa lo tenga a su disposición, pero desde luego saben que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no descansan y en cualquier momento el cuartelillo de la Guardia Civil o la comisaría de policía están abiertas para todos. Ojalá esta carpeta roja pueda en algún momento pasar a ser una carpeta verde de un caso que podamos solucionar. Eso de tener a un asesino de vecino, desde luego, no tiene que ser nada tranquilizador, ¿eh? No me quiero estar yo en ese pellejo. Jesús García Aller, Aitor Curiel, un placer, como siempre, que visitáis el Gabinete de Investigación. Muchas gracias. Pausa y nosotros seguimos, porque hoy de nuevo vuelven crímenes, pero en este caso crímenes pasados y no siempre resueltos, como es el caso de hoy, los crímenes de la historia, a la vuelta de la publi. Don Isidoro González, bienvenido. Nuestro particular catedrático de didáctica de la historia, que además, bueno, tú recoges para nosotros, para nuestro programa, una parte de la historia la más negra que hay, los crímenes de la historia. ¿Por dónde empezamos esta semana? Vaya, nos has metido aquí en un embolado complicado el de esta semana, un caso difícil de resolver. Claro, porque como siempre yo busco casos que tengan que ver con el que estáis tratando. Pues hoy estáis tratando de una persona que muere cumpliendo un trabajo. Sí. Pues vamos a hablar también de un caso de la historia de un señor que muere haciendo su trabajo. ¿Qué señor es? Pues nada menos que el gobernador de Burgos, que muere asesinado en la catedral en el año 1869, cuando quiere cumplir su trabajo, que es hacer un inventario de bienes de la catedral que los va a incautar el Estado. Tocayo tuyo, para más señas, sí, estamos viendo Isidoro Gutiérrez. Isidoro Gutiérrez, gobernador de Burgos, una persona estupenda de Jerez de la Frontera, muy culto, con una gran categoría humana, pero que es asesinado en la catedral
pero vamos, que le sacan a rastras de la catedral para que nadie pueda decir que le han matado dentro. Madre mía, la Catedral de Burgos, el gobernador de Burgos, un magnicidio, esto es una cosa tremenda. No sé si las diferencias son yo creo que son bastante grandes con el caso que hemos tenido en el programa, pero vamos a centrarnos en el que nos ocupa ahora mismo. Vamos a hablar un poquito del momento. ¿Cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre, como hemos dicho, en la Catedral de Burgos, una vez que la revolución del año 68 ha destronado a Isabel II. Isabel II es destronada por una revolución y entonces hay un momento de tensión terrible en el país, bueno, un momento, son 6 años, que se llama el sexenio revolucionario en la historia, en otros el sexenio democrático, pero es un periodo revolucionario y es un momento en que resucitan viejos fantasmas en Burgos, por ejemplo el carlismo. Ahí estamos viendo a Isabel II, que en este momento está en todo su esplendor, pero que ella, pues en el año 1868 está en San Sebastián de vacaciones, el general Prim, junto con el almirante Topete, con Serrano, se rebela en Cádiz y va con 10.000 hombres hacia Madrid, y ella ya desde San Sebastián huye a París, ya no, ni siquiera vuelve a la corte. Entonces, al mismo tiempo, los viejos carlistas que ven que hay una revolución, los carlistas que quieren un gobierno absolutista y que quieren un país más católico todavía. Y pues entonces se rebelan también, se alzan también, y el proceso se ha producido porque la monarquía borbónica ha caído en el mayor desprestigio. Ahí estamos viendo caricaturas donde se ve al marido de la reina. Los Borbones, ¿no? Claro, se ve al marido de la reina como cornudo. No hay que olvidar que parece ser que era homosexual, don Francisco y la reina, con todo el respeto, pues era amiga de tener amigos. Pues sí, eso pues se la dice, amistad ¿no? Las siempre crónicas, es buena. por lo menos, las La amistad crónicas siempre es buena, pero si tienes en cuenta que esta pobre mujer se dice que comentó a sus amigas que la noche de bodas se había quedado asustada porque las puntillas del pijama de su marido eran más potentes que las de su camisón, pues entonces eso te da idea de que era natural que tuviera amigos. Bien, lo cierto es que es un momento trepidante y en el año 69 ocupa el poder el general Serrano como rey regente, hasta ver qué va a suceder en el país, y hay un ministro, el ministro de la Gobernación, que es Ruiz Zorrilla, que lanza un decreto de incautación de bienes eclesiásticos. Ya ha habido en España en estos momentos... Una especie de desamortización. Esto es, 2 grandes amortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoff. Y ahora no es una desamortización de edificios, sino es una desamortización de bienes, es una incautación de documentos, de libros antiguos, de obras de arte. Con ellas, Ruiz Zorrilla lo que quiere es que vayan hacia los museos y hacia las bibliotecas estas joyas bibliográficas, artísticas que están en las catedrales, pero ojo, que también son joyas de gran valor, porque ahí entrarían cálices, entrarían todos los objetos litúrgicos de culto. Evidentemente, ¿no? Y entonces él da la orden de que los gobernadores de cada capital de provincia vayan a hacer un inventario a las catedrales a ver qué es lo que hay ahí. Y entiendo que el gobernador de Burgos se puso a hacer la tarea, claro, que se le fue encomendada, hacer su trabajo. Y a alguien no le gustó demasiado. Es que iba a hacerse medio en secreto, pero el nuncio del Papa se entera de que se va a hacer esto y envía una carta a todos los obispos diciéndole: cuidado, que van a ir los gobernadores de cada provincia a la catedral a ver qué es lo que hay allí para hacer un inventario y llevárselo. Y entonces, llevárselo, dar orden de que se incaute. El gobernador de Burgos va allí con 10 guardias civiles, pero claro, como el obispo ya había puesto en alarma pues a los sacerdotes, a los seminaristas, date cuenta que en este momento en Burgos habría unos 2.500 sacerdotes, muchos seminaristas, y bueno, claro, muchas organizaciones católicas. Entonces la gente se arremolina en la catedral al grito de que nos roban las reliquias, van contra la religión, nos roban la catedral. Y entonces el gobernador entra
y se encuentra que tiene que abrirse paso entre la multitud y entrar en la catedral. Voy a hacer una pausa en el relato aquí para darle un poco de tensión histórica para que nos cuentes un poco. Hemos visto el momento en el que se produce, los personajes que hay alrededor, pero ¿quién era este señor? ¿Quién era el gobernador de Burgos en este momento? El gobernador de Burgos era una persona de Jerez de la Frontera con una gran educación, había viajado por toda Europa y era un hombre progresista. Y es el hombre al que nombran gobernador cuando estalla la revolución contra los Borbones. Lo cierto es que cuando entra este hombre en la catedral... Eso es, tiene que ver un panorama aterrador, ¿no? Pues fíjate, se tiene que abrir paso entre la multitud, en la catedral le están esperando los canónigos, el obispo dice que está malo y que no puede ir, los canónigos se enfrentan con él dice que quiere ir lo primero de todo al archivo, y cuando está en el archivo empieza la multitud a golpear las puertas. ¿Qué sucede a partir de aquí? Porque en principio todavía no tenemos ni culpables. Alguien puede pensar, pues hombre, desde la Iglesia se motivó, se incentivó a los fieles a proteger aquello, pero no tenemos todavía ni pues acusados puede ni ser, culpables. Pero vamos a ver. Puede ser, ¿qué porque sucede? ¿quién abrió las puertas de la catedral? Se dice que el deán tenía orden de cerrar la puerta detrás del gobernador, pero esa puerta resulta que se abre. ¿Quién la abre? ¿Por qué se abre? El gobernador, valerosamente, porque el archivo donde él estaba haciendo el inventario estaba en el piso de arriba, dice que va a bajar, los canónigos se asustan ante el revuelo, dicen al gobernador que no baje porque puede pasar algo terrible, pero él baja y entonces en cuanto le ven llegar le atacan y voy a ver si tengo aquí... ¿Dónde se empieza a perder la conciencia un poco del momento que estaba? ¿En qué momento pasa de...? Una cosa es que se le pueda expulsar de allí, pero claro, hasta que se le mate... Es que cuando él baja las escaleras, él se enfrenta con la multitud y les dice, cobardes, estoy cumpliendo mi deber. Entonces le empiezan a empujar, le empiezan a pegar, con un bastón le dan un golpe en la cabeza. Los canónigos instan a que le saquen de la catedral para que no haya un asesinato en sagrado. Entonces le atan una faja a los pies, le arrastran por el claustro. Y fíjate, te voy a leer... Es terrible lo que... Te voy a leer el texto de uno de los testigos que dice así, verás. Un testigo ocular contó en el juicio posterior que le saltaron los ojos a patadas, le cortaron las orejas y las narices, le abrieron el vientre sacándole las tripas y dicen que unos seminaristas le cortaron sus órganos sexuales. Actitud poco cristiana. Poco cristiana. Hasta el punto de que uno de esos seminaristas que está allí es el famoso pedagogo Padre Manjón, que era seminarista en Burgos, y debió quedar tan impactado que retrasó su paso al sacerdocio, su consagración como sacerdote, varios años de cómo le impactó aquel asesinato que él presenció. Pero vamos a ver, el crimen que nos has descrito es absolutamente terrible, es tremendo para el gobernador. Terrible. Vamos a acusados, alguien tiene que ser culpable, ¿quién lo hizo de manera personal? Pues mira, se llegó a acusar a unas 200 personas porque hubo varios juicios, un juicio criminal, un juicio civil. Te puedo dar un dato. Algunos de los acusados tenían un pequeño negocio en Burgos y después de aquello empezó a ir la gente al negocio y el negocio se convirtió en próspero y floreciente. Un dato. Como pista. Como pista. Pero lo cierto es que hubo una sola condena a muerte, 10 condenas a cadena perpetua y otras tantas a 10 o 14 años, pero como estamos, como he dicho al principio, en un periodo muy convulso, las cosas que suceden en España en estos 6 años, que están en una ilustración que podéis ver, hay tal sucesión de cambios políticos, la regencia del general Serrano, la llegada de Amadeo de Saboya, la proclamación de la Primera República, la dictadura otra vez del general Serrano, y ha habido tal cantidad de indultos y de amnistías en cada uno de esos casos, que era normal, cuando se aprueba la nueva Constitución, pues un gran indulto, que a los 3 o 4 años ya no queda nadie en la cárcel, ni siquiera nadie pagó a muerte. por aquel terrible crimen, además. Bueno, pues claro, el terrible crimen que lo último que nos quedaría saber es si lo cometieron todos esos que habían metido en la cárcel.
Efectivamente, has dicho que había unos 200 acusados, ¿no? Más pues o sí, menos. por ahí. ¿Alguno de ellos fue, o se sabe hoy quién lo cometió? No, yo te quiero hablar ahora de la conclusión a la que llega el doctor García Andrés, que en un libro muy interesante que se llama ¿Quién mató al gobernador?, llega a una conclusión sorprendente, que en realidad todo fue una conspiración, que no es que la exaltación de pueblo matara al gobernador, sino que realmente estuvo hasta planificado. ¿Por quién? Pues pudieran ser, claro, por los grupos católicos. ¿Por quién? Pues pudieran ser también por los carlistas, que se oponían a la revolución. Pero también podía ser por los propios revolucionarios. Y de entre los revolucionarios, ¿quién? Pues los moderados, que ven que aquello está yendo al extremo, pero también por los extremistas. ¿Por qué? Porque unos eran partidarios de una monarquía y otros eran partidarios de una república. Y ya lo último, y con esto acabo, alguno puede pensar que fue el propio Ruiz Zorrilla, es decir, el mismo ministro que hizo el decreto de incautación de bienes, el que hubiera promovido en la Catedral de Burgos que ocurriera todo esto, porque luego hay otro asesinato igual de otro gobernador, hay una dimisión de un capitán general y, ya te digo, este profesor, que es compañero, profesor de didáctica en la Universidad de Burgos y en el Instituto de Burgos, llega a la conclusión de que había un plan, una conspiración. Pero no sabemos quién estaba detrás de ese plan. No lo sabemos. Como pasa muchas veces en la historia, desgraciadamente. Nos has dejado intrigados por saber quién es el culpable en este caso, pero bueno. Pues esas llamadas que tú haces siempre, si alguien sabe algo que lo diga y tal, pues ahora a ver si hay alguien que sabe algo. Si hay alguien que se ha cuidado bien y vio algo, pues que nos lo cuente, que claro, aquí estamos. Gracias, Isidoro. Es un placer escucharte cada semana aquí. Muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Hasta la semana próxima. Aquí estaremos. Y a vosotros también, en vuestras casas. Os invitamos a que nos acompañéis la próxima semana en un nuevo gabinete de investigación.